Las regiones polares de esta tierra tienen en conjunto unas 4 veces el tamaño de toda Europa. Salvo muchos miles de kilómetros cuadrados de nieve, hielo y algunos animales, se supone que no hay mucho allí. La Antártida en el hemisferio sur se considera incluso la zona contigua más grande y solitaria de la Tierra. Según las teorías conspirativas y los investigadores de ovnis, los extraterrestres se aprovecharían de este hecho y mantendrían bases secretas subterráneas especialmente en el Polo Sur. Hoy, analizamos lo que los soldados han encontrado en la Antártida en este sentido y te presentamos otras 10 cosas impactantes y emocionantes encontradas en el hielo. Extraterrestres en la Antártida. En junio y julio de 1965, un equipo de 17 personas viajó a la Antártida. El grupo estaba formado por soldados argentinos y chilenos que emprendieron un viaje de entrenamiento desde su base en Aguirre Cerda hasta la isla subterránea de Decepción. Durante el ejercicio de las tropas, los soldados avistaron un ovni que sobrevoló el sur de Argentina durante aproximadamente 1 hora y luego desapareció en dirección a la Antártida. Curiosamente, la misma aparición fue reportada por los soldados británicos de la época. También ellos, con total independencia de los soldados sudamericanos, habían visto algo que describieron en sus informes como un ovni. Sin embargo, los soldados británicos no solo vieron la luz durante unos 10 minutos. Este tipo de avistamientos, según otros relatos de testigos presenciales, no eran infrecuentes en los alrededores de la Antártida en aquella época. Los soldados ni siquiera le dieron importancia. Se limitaron a anotar el avistamiento en sus informes de tropa y luego se dedicaron a otras cosas. Hoy en día, los periodistas de investigación y los investigadores de ovnis se interesan aún más por estos avistamientos. Al fin y al cabo, los rumores de que hay una o varias bases alienígenas debajo de los hielos eternos en la Antártida no cesan. El director estadounidense John Carpenter también abordó el tema en 1982. Su película, The Thing, cuenta la historia de 12 miembros de una estación de investigación estadounidense en la Antártida. Los soldados son perseguidos por un ser extraño que se apodera de sus cuerpos y los mata en cuanto avanza. Si realmente hay extraterrestres en la Antártida, esperemos que sean un poco más amigables. La vida en el lago Vostok. Además de los sudamericanos y los británicos, también hay investigadores y soldados rusos en la Antártida. Un equipo de investigadores submarinos ha encontrado un lago subterráneo cerca de la estación rusa Vostok. A priori no suena espectacular, pero este lago se esconde a una increíble profundidad de 3.700 a 4.100 metros bajo gruesas capas de hielo. Con una longitud de 250 kilómetros, una anchura de 50 kilómetros y una profundidad de hasta 1.200 metros, el lago Vostok es uno de los mayores lagos del planeta. Estos, llamados lagos subglaciales, bajo la capa de hielo de la Antártida, no son raros. Ahora se conocen 370 lagos más pequeños. El hecho de que haya agua líquida en sus profundidades en el Polo Sur es un misterio de la Antártida. Pero no fue solo la presencia de agua líquida bajo el grueso hielo lo que sorprendió a los investigadores. Tras la perforación, el lago Vostok resultó ser una masa de agua inusualmente rica en especies. Los investigadores encontraron una gran variedad de bacterias, hongos, gusanos, anémonas de mar, cangrejos y bacterias primordiales a profundidades de 3.563 a 3.621 metros. Las muestras se están examinando actualmente. Los investigadores sospechan que algunas de las criaturas tienen varios millones de años de antigüedad y pueden aportar información valiosa sobre el pasado de la Antártida. Faro del lago Michigan. Esta foto del faro de St. Joseph muestra que en Michigan, en el norte de Estados Unidos, puede hacer mucho frío. Este extraño espectáculo natural se produce cuando chocan el frío glacial, los fuertes vientos y la humedad del lago Michigan. El viento helado congela instantáneamente la humedad ascendente y golpea las pequeñas partículas de hielo contra edificios, barandillas y caminos. Sobre ellos se forman conos de belleza surrealista. En inviernos especialmente fríos y largos, el faro construido en 1859 desaparece por completo bajo una gruesa costra de hielo y ofrece una impresión verdaderamente fantasmal. Caimanes congelados. Se podría pensar que los caimanes solo se dan en las regiones tropicales del mundo. Las imágenes de caimanes de Estados Unidos demuestran que esto no es cierto. En los estados de Mississippi y Carolina del Norte a veces puede helarse durante las olas de frío extremo.
Y es precisamente aquí, junto a Florida, donde viven la mayoría de los caimanes de Estados Unidos. Los reptiles prehistóricos utilizan un truco para ayudarse en estos casos. Perciben la proximidad del frío con mucha precisión y se dejan congelar lentamente a propósito. Sin embargo, dejan cuidadosamente la larga boca con las fosas nasales sobresaliendo de la superficie del agua durante la congelación. Mientras todas las funciones vitales se apagan al máximo, los cuerpos aparentemente sin vida siguen respirando mínimamente. Lo suficiente para sobrevivir al frío y volverse a descongelar. Si el frío dura mucho tiempo o si los animales pertenecen a reservas gestionadas, los guardas a veces vienen y sacan a los caimanes congelados casi inmóviles del agua para llevarlos a recintos seguros y más cálidos. Huevo alienígena. ¿Qué demonios es eso? Eso es lo que pensaron algunos excursionistas cuando descubrieron lo que descubrieron espontáneamente como un huevo de alienígena en el lago de Utah. Curiosos, los sorprendidos examinaron la estructura en la orilla del lago congelado. La forma, el patrón y las líneas perfectas de la extraña parte les recordaron a un círculo de cultivo, salvo que este círculo geométrico había crecido en el hielo. Tras una investigación exhaustiva, los caminantes aún no estaban seguros de lo que habían encontrado. Más tarde publicaron las imágenes en Internet e informaron el hallazgo a la Comisión Forestal. Al cabo de unos días, el caso de los extraterrestres estaba resuelto. Un grupo de estudiantes de la Academia de Arte cercana habían tallado la forma aparentemente alienígena en el hielo como parte de un proyecto escolar. Pescado congelado. En 2016, investigadores de Shanghái publicaron un video realmente escalofriante. En ella, los hombres colocan un pez en una pecera que ha estado congelada durante varias semanas. Después de unos momentos, el pez vuelve a nadar en el agua caliente como si no hubiera pasado nada. Se sabe que algunas especies de anfibios pueden anular sus sistemas de soporte vital tan bien en el frío, que parecen muertos pero siguen vivos. El hecho de que los peces que llevaban varias semanas congelados también pudieran hacerlo fue una novedad impactante para los científicos de Occidente. Lo que asombró a los investigadores de Estados Unidos y Europa es bastante normal en los restaurantes de sushi de Japón. Allí, ciertos pescados se conservan exactamente de esta manera. En lugar de congelarlos muertos, se los congela vivos y luego se los devuelve a la vida poco después antes de la preparación. Antigua túnica vikinga. En el extremo norte de Noruega, los glaciares se están derritiendo, como en todo el mundo. Aunque se trata de una catástrofe por la naturaleza y para la humanidad en su conjunto, aunque no se puede valorar en su totalidad, el deshielo también tiene ciertas ventajas. Nunca antes los investigadores habían podido recuperar tantos artefactos de épocas pasadas y con tanta facilidad. Los objetos de uso cotidiano, las armas o los esqueletos de la época vikinga se encuentran ahora en las regiones glaciares. Uno de los últimos hallazgos es una túnica de fibras de lana con una antigüedad estimada de 1700 años, que debió de llevar un orgulloso vikingo. La prenda ha sido tejida y cosida de la forma más sencilla. Cerca, los investigadores encontraron utensilios de caza. Como no se pudo recuperar ningún esqueleto, los arqueólogos suponen que la túnica y las armas de caza pertenecían a algún tipo de campamento. Es probable que un vikingo depositara aquí sus pertenencias en torno al año 300 después de Cristo en un buen lugar de caza. De este modo, no tenía que llevar los objetos desde su asentamiento hasta el coto de caza cada vez. Calamar gigante congelado. Unos pescadores encontraron un calamar gigante congelado en las aguas de Antártida. El animal fue entregado a los investigadores. Las investigaciones demostraron que el calamar gigante probablemente llevaba ya 6 meses congelado. La hembra podría haber sido sorprendida por el frío repentino, o bien el animal de 4 metros de largo estaba enfermo y, por tanto, ya no podía escapar a las aguas más cálidas y profundas de la Antártida. Los calamares gigantes son normalmente animales de las profundidades marinas. Solo en raras ocasiones son capturados. Durante mucho tiempo, los colosos de hasta 10 metros fueron una leyenda. Pero, entre tanto, se han encontrado una y otra vez ejemplares en todo el mundo, que confirman que estos monstruos gigantes de las profundidades marinas, con sus mortíferos tentáculos y sus dientes prensiles, no son un cuento de marineros, sino una realidad absoluta. Marfil bajo los glaciares. En Rusia, gracias al deshielo de miles de kilómetros cuadrados de permafrost y glaciares, cada vez aparecen más reliquias de animales prehistóricos como los mamuts. No solo se están encontrando huesos o restos de pieles increíblemente bien conservados de estos animales. Los mamuts han dejado tras de sí un tesoro completamente diferente.
que ahora está provocando una auténtica fiebre del oro en el norte de Rusia. Los gigantescos colmillos pueden alcanzar los 3 metros de altura. Proporcionan un valioso marfil que no solo es codiciado en el mercado negro ruso. Los hombres pueden ganar hasta $100,000 a la semana. A cambio, los cazadores de colmillos acampan en condiciones adversas. Cuando durante semanas en el lodo de los glaciares que se derriten sin tener en cuenta el medio ambiente ni otras reliquias importantes para la ciencia. Hasta ahora, el gobierno ruso no ha puesto fin a estos tejemanejes. Sin embargo, tanto los investigadores rusos como los extranjeros intentan actualmente que se prohíba la extracción de colmillos de mamut, o al menos que el Estado la regule. Cueva de hielo Anaconda. Actualmente, Islandia sigue disfrutando de inviernos suficientemente fríos y de espectáculos naturales helados. Una atracción especial es la cueva de hielo Anaconda bajo el glaciar Vatnajökull, enroscada como una serpiente. Al igual que su homónima, la cueva de hielo Anaconda está en constante movimiento. El agua de deshielo, las nuevas heladas y los cursos de agua naturales que rodean la cueva remodelan cada año los pasajes y las salas del interior. Los visitantes pueden entrar en la cueva a una profundidad de unos 100 metros. Un mundo de hielo resplandeciente de secciones azules y turquesas se revela ante la gente asombrada. El juego de colores cautiva a miles de personas cada año. El hielo es azul aquí porque es inusualmente denso y duro. En primavera, la cueva se derrite en cierta medida, pero con la llegada del invierno vuelve a aumentar su tamaño y belleza. Pez de hielo antártico. En 1927, unos pescadores de la Antártida encontraron un pez sorprendentemente pálido. Cuando examinaron la captura con más detenimiento, se sorprendieron al descubrir que el animal tenía sangre blanca. De hecho, el pez al que se le dio el nombre de pez de hielo antártico carecía de glóbulos rojos. Aunque estos son esenciales en la sangre para el transporte de oxígeno, el pez de hielo antártico puede respirar. Presumiblemente, simplemente toman aire a través de su piel en las aguas extremadamente ricas en oxígeno. Los peces de hielo antárticos no son en absoluto una especie rara. Junto con otros peces perfectamente adaptados a la vida en el frío, los peces de hielo antárticos colonizan grandes zonas. En 2021, los investigadores encontraron una colonia de cría de peces de hielo interconectada del tamaño de la isla de Malta. Alrededor de 60 millones de nidos se alinean en esta zona. Esto hace que el pez de hielo antártico sea una de las poblaciones animales más fuertes del Polo Sur. Cascada de color rojo sangre. Por último, demostramos otro raro fenómeno natural que los investigadores han encontrado en el hielo de la Antártida. El glaciar Taylor recibió el apodo de glaciar sangrante por el agua de color rojo intenso que desemboca en el mar en este lugar durante todo el año. La única fuente posible de agua inusual es un manantial subterráneo o un río. El agua contiene una cantidad inusualmente alta de hierro, que se oxida y se vuelve de color rojo intenso en cuanto entra en contacto con el oxígeno. El hecho de que esta agua no se congela instantáneamente aquí, incluso a las temperaturas más gélidas, se debe a la alta concentración de sal. El agua de hierro de color rojo sangre contiene más del doble de sal que el mar en este punto. Sin embargo, los investigadores han podido encontrar organismos vivos simples como bacterias en el agua roja. Dinos, ahora cuál de estos descubrimientos extraños, impactantes o extremadamente raros te ha cautivado más. ¿Crees que hay extraterrestres en el Polo Sur y que los avistamientos de los soldados fueron reales? Haznoslo saber y comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Hasta la próxima.